Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En un video anterior mostraba cómo crear un MCP server del tipo Standard Input Output, STDO. En este video la idea es mostrarles cómo crear un MCP server pero de tipo HTTP, que funcione con este transporte. La ventaja es que vamos a poder instalar ese MCP server en servidores que tengamos en nuestra red, podría ser uno en este caso, pero poder invocar ese MCP server, en definitiva las tools que publica de diferentes MCP clients que tengamos en la red, sea OpenCode, sea Cloud Desktop, sea en entorno de programación y de Command Line Interfaces. Y bueno, la ventaja también que nos va a dar es que si tenemos que hacer cambios en nuestro MCP server, lo vamos a poder hacer una sola vez. Es decir, en el servidor donde estamos ejecutando este MCP server. Que a diferencia de los MCP servers del tipo STDO, Standard Input Output, que terminan siendo un archivo binario que se ejecutan desde los MCP clients, tienen la ventaja que cambios que hagamos, actualizaciones, correcciones de bugs, hay que redistribuir ese binario en los diferentes clientes. El MCP server, por supuesto, está corriendo en un solo lugar y da muchas ventajas desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, ya dentro de nuestro IDE, lo que hice en mi caso fue crear un proyecto Maven, y lo más importante es agregar obviamente la dependencia de Spring AI, que nos va a permitir crear un MCP server de tipo web. Esta dependencia yo la saqué de la página de Spring AI, que está muy bien documentado qué tipo de dependencia corresponde según el tipo de servidor MCP. Para STDO corresponde esta, y para Web MVC corresponde esta dependencia, que es la misma en los tres casos según el tipo de servidor. Yo estoy usando stateless, y algo que también está en la página es una propiedad que tenemos que configurar en nuestro archivo de propiedades. Entonces esta misma propiedad, yo lo que hice, la puse en mi, acá está, en mi archivo de propiedades. Agregué también una descripción en las propiedades, porque después voy a subir estos archivos fuentes al GitHub, entonces voy a agregar el link en el video para que lo puedan descargar. Y bueno, y también descripciones de otras propiedades que estoy configurando, ¿no? Esta es importante, es el puerto en el cual nuestro servidor va a escuchar y parte de la ruta en la que va a atender solicitudes. Bien, una vez que tenemos el archivo de propiedades configurado, después creamos nuestra clásica clase de application para Spring. Creamos nuestra clase que va a contener nuestras MCP tools, en este caso hay dos, es decir, nuestro servidor MCP va a tener dos tools, una que se va a llamar getTopNewsStories y otra la obtención del local datetime en formato ISO. Esta parte de obtención de news, que son news del sitio Hacker News, yo las utilicé también en otro video que hice. En líneas generales, esto es una interfaz que va a retornar un objeto de dominio news que está creado acá, definido, es un record que va a tener cada news un ID, un título, una URL y un tiempo en el que fueron publicadas. En líneas generales, esta implementación, que obviamente se puede ver, va a estar en los fuentes acá. De nuevo, es la misma que yo vengo usando. Esto lo está obteniendo a través de un sitio web, de una API, pero puede ser una base de datos, cualquier cosa. Bien, una vez que tenemos la tool definida, lo que tenemos que hacer es simplemente, ejecutar nuestro servicio. Algo importante que por ahí pueden estar viendo es que no le estoy agregando seguridad al servicio de MCP. Esto lo estoy haciendo por una cuestión de demostrar rápidamente cómo crear el MCP server, sin entrar en temas que por ahí pueden ser medios complejos para los que nunca trabajaron antes con Spring Security. Entonces eso lo voy a dejar para otro video. En líneas generales, nuestro MCP server ahora no va a tener seguridad y va a contestar a través de este endpoint que configuramos acá, MCP puerto 8080. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar nuestra aplicación. Bueno, damos botón derecho, Run as Java Application. Esto tendría que levantar, bien, levantó bien, el puerto 8080. Ahí está atendiendo nuestro MCP server. En el archivo README yo dejé un poco algunas descripciones y cómo configurar el MCP server para
el MCP Inspector y OpenCode Command Line Interface. Esto lo vamos a ver después. Ahora voy a mostrar cómo sería el caso de comunicarnos desde el MCP Inspector a nuestro MCP Server. Lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar nuestro MCP Inspector, nuestro aplicativo, que nos va a dar una URL. Tendrá que abrir un browser y conectarse automáticamente. Si no lo hace, copiamos esta URL, la pegamos en nuestro browser y se tendrá que comunicar. Ok, bien. Y acá también dejé cómo configurar nuestro MCP Inspector, ¿no? Para que se pueda comunicar. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner localhost 8080 MCP de tipo streamable HTTP y connection vía proxy. Bien, y lo que hacemos acá es nos conectamos. Después nos tenemos que ir a Tools y listar las Tools. Y efectivamente las va a detectar. Estas Tools que está detectando obviamente son las que estamos definiendo acá, ¿no? En esta clase, que las está, definiendo con un nombre. Get Top News Story y Get Local Daytime ISO, que son estas. Las podemos llamar también, ver que estén funcionando bien, efectivamente. En Get Top News Story vamos a pedirle 5. Y ahí se comunicó con el sitio de Hacker News y nos trajo las 5 stories, como le pedimos. Bueno, ahora voy a mostrar cómo configurar nuestro MCP Server en lo que sería OpenCode Command Line Interface. Esto se puede hacer en un archivo global que se puede definir en OpenCode en nuestro home o también a nivel proyecto. Yo lo voy a hacer a nivel proyecto en este caso. Entonces estoy parado en el directorio donde tengo los archivos fuentes de Java y ahí creé un archivo OpenCode JSON-C, que es el archivo que OpenCode precisa, ¿no? Utiliza para su configuración. Entonces, bueno, hay que configurarlo. Ahí está la definición del esquema. Este es el nombre de nuestro MCP server. Y en type se pone remote y en la URL se pone la misma que utilizamos antes en el MCP Inspector, que está acá, localhost 8080/MCP, que es en definitiva la que tenemos definida en nuestra application properties. Localhost/MCP puerto 8080. Entonces, bueno, ponemos esa URL en este archivo, le ponemos que esté de forma activada por default, guardamos el archivo y para probar que haya comunicación vamos a invocar este comando. Antes voy a borrar los logs, tengo ejecutando el MCP server desde mi IDE, entonces voy a ejecutar este comando para mostrar cómo ya se comunica con nuestro MCP server y bueno, y se ve esa información, ¿no? En los logs. Y efectivamente vemos que OpenCode nos dice si hay un MCP server configurado y está conectado. Entonces lo que podemos hacer ahora es ejecutar OpenCode directamente. Cuando se abra OpenCode y lo ejecutemos, nos va a mostrar acá que tiene un MCP con status. Y lo que voy a hacer es le voy a pedir información de las Top News Stories. Para eso lo que le voy a decir a OpenCode de forma explícita, que a veces es útil invocar las tools de esta forma, es utilizar como prefijo el nombre del MCP server que tenemos configurado, en este caso yo configuré, y seguido de un underscore el nombre de la tool, ¿no? Get Top News Stories, que es la que en este caso va a ser esta. Entonces, bueno, voy a hacer esa definición, ¿no? Y le voy a pedir 8. Voy a hacer esa invocación, quiero decir. Y le voy a pedir 8. Y acá vemos que va a llamar a la tool y también a Grok, en este caso que yo estoy usando como modelo LLM. Y acá vemos que efectivamente vinieron las 8 Top News Stories de nuestro servidor MCP. Bueno, conclusiones finales. Ventaja. Como mostré, es relativamente fácil, ¿no? Crear el MCP server, en principio sin seguridad, sin nada, es simplemente ajustar un par de propiedades y hasta incluso podemos reutilizar código que tengamos de MCP server que sean de tipo estándar input-output. Esto nos va a permitir obviamente reutilizar la funcionalidad
y sobre todo la última versión de nuestro código, porque hacemos el deploy en el servidor y los clientes no precisan que les actualicemos en ningún archivo, nada, como si sucedía en el caso de los MCP servers de tipo estándar input-output. Puntualmente de los servidores MCP son agnósticos al lenguaje, funcionan con el protocolo MCP, con el transporte JSON RPC 2.0, así que si tenemos funcionalidad que utilizamos mucho, la podemos poner dentro de un MCP server y ya tenemos ahí nuestra funcionalidad viva para que cualquier cliente que soporte el protocolo MCP la pueda utilizar. Y bueno, y finalmente que como ventaja que funciona con el transporte HTTP, ¿no? Simplifican el desarrollo y la distribución, un poco lo que ya estuve comentando. Las consideraciones que hay que tener, esto va a depender, es la capa de seguridad. Si precisamos una capa de seguridad, bueno, vamos a tener que agregarla, ¿no?, al transporte HTTP. Y después, esta ventaja es compartida con los servidores MCP, también de tipo estándar input-output, que afectan al contexto, ¿no? Tenemos muchas tools registradas, el contexto se va a ver afectado y en algunos casos, si son muchas, pueden confundir al modelo sobre qué tool llamar. Así que de todas formas se puede llamar, como yo mostré en el ejemplo, explícitamente aquella tool de aquel servidor MCP que nosotros queremos. Así que eso sería todo. Voy a dejar en la descripción del video los enlaces a todo lo que vimos. Muchas gracias a todos los que se registraron y dieron like, así que bueno, nos vemos en el próximo video.